Ya en plena guerra, ya el tiempo pasa y uno se va quedando descolgado con las fechas. Yo me animaría a decir finales de abril, principios de mayo, si no fue posterior al hundimiento del Belgrano. Posiblemente fue posterior al hundimiento del Belgrano. Nace una idea del Estado Mayor de la Armada de llevar una instalación de tiro. Aclaremos que es todo el equipamiento que hace posible el lanzamiento del misil. Llevar toda esa instalación de tiro más un misil Exocet Marmar 38 a Malvinas. No era posible, bajo ningún punto de vista, por la gran magnitud de equipos, del volumen de equipos, del peso de equipos. Era imposible armar, desarmar y volver a armar y llevar a Malvinas semejante cantidad de equipamiento. ¿Por qué era imposible? El Exocet es un misil muy bueno, que realiza un vuelo muy particular, que es un vuelo rasante, en silencio durante gran parte de la trayectoria, que solo prende el radar al final de la trayectoria, y eso implica que requiere una preparación muy precisa, no es como un arma, un cañón que le pega al percutor y sale la bala. O sea, hay que prepararlo, posicionar giróscopos, cargar un montón de informaciones, y todo eso en un ambiente como es el del buque, que está en movimiento, entonces está muy relacionado con el buque. Entonces hay un montón de equipos electrónicos de aquella época que ocupan prácticamente un cuarto de este tamaño, todos interconectados por medio de cables de muchos conductores, y que reciben muchas informaciones del buque. Entonces desmontar todo eso, desconectar todos los cables, sacar todos los equipos, llevarlo y armarlo al otro lado, estamos hablando de un trabajo que habitualmente en tiempo normal tardaría un año. El entonces jefe nuestro que estaba trabajando, que nos baja la orden, digamos, le bajan la orden, era el capitán Pérez por ese entonces. Él informa que esa idea era imposible por ese motivo. Entonces dice, bueno, hay una alternativa que sería hacer una reducción de equipamiento, lo más indispensable, y eso hay que ver qué factibilidad hay de hacerlo. Hasta ese momento el misil era lanzado desde el buque, al menos el que ustedes estaban trabajando, o sea que hay parámetros que había que tener en cuenta desde el buque, pero ustedes lo que querían era lanzarlo desde tierra firme, ¿no? Correcto, sí. Por ahí, para que se entienda un poco más, yo hacía una analogía, es como si dijéramos, bueno, necesitamos un vehículo y tenemos chatarra o algo para desarmar. Y decir, bueno, vamos a hacer un vehículo con todo, con los airbags, con todos los asientos, No, vamos a hacer algo básico porque necesitamos algo que nos traslade. Entonces, bueno, ¿qué agarramos? Agarramos el chasis, le ponemos las 4 ruedas, le ponemos un solo asiento, le ponemos el motor y nada más. Eliminamos todo lo que sea superfluo de tal forma que ese vehículo nos pueda llevar, que es el objetivo que queremos. La idea era más o menos así, o sea, de todo eso que había cosas que se simplificaban porque ya no iba a haber el movimiento propio del mar o, por ejemplo, esos circuitos que controlaban que todas las alimentaciones estuvieran bien, que todas las luces funcionen. Eliminando todo eso que se consideraba en cierta medida superfluo, reducirlo a la mínima expresión para que cumpla con la función que tenía que cumplir. Entonces ahí fue cuando viene a nosotros, que teníamos la especialidad de trabajar con las instalaciones de tiro, Exocet, y nos plantea el problema, y nosotros, bueno, ahí fue donde estuvimos trabajando 3 días seguidos a full con toda documentación, en papeles, con planos, documentos. Cuando dimos el ok que en papeles funcionaba, entonces nos dijeron, bueno, ahora hay que probar a ver si realmente funciona de verdad. Entonces se armó en el buque, en el Seguí, que estaba acá en Puerto Belgrano, en la cubierta del buque y bajo una carpa montada así en forma improvisada, carpa porque se hizo a nivel de cubierta, se instaló un equipo que es un simulador del misil, que era un equipo que es propio de la Armada, y con equipos nuestros, digamos, usados para los mantenimientos, que son equipos especiales del fabricante, hicimos todo unas conexiones volantes, más cableríos y demás, todo como para verificar que lo que teníamos en papel funcionaba en la realidad. O sea, que ¿cómo nos dábamos cuenta que iba a funcionar?
y porque este simulador de misil chequea todas las informaciones que recibe y va dando el ok a ver si los datos que recibe el misil de la secuencia de lanzamiento son dados en tiempo y en forma. Cuando vimos que la cosa funcionaba, que la secuencia de lanzamiento se producía en forma correcta, entonces ahí el capitán Feria informa que era factible hacer una instalación reducida y pide autorización para sacar equipamientos mínimos indispensables del CGI. Esto implicaba que había que retirar equipos y que ese buque iba a quedar parcialmente o temporariamente inutilizado. Y bueno, y empezó la carrera a contrarreloj, porque había que fabricar, armar y desarrollar lo que se había pergeñado en papeles, se había probado así en forma volante, había que llevarlo ya a la realidad, con los equipos ya retirados del buque, con los cableados que había que fabricarlos, con equipamientos adicionales que había que fabricar, comandos, sistema de comandos y demás, fuentes de alimentaciones, transformadores de alimentaciones, conseguir un equipo que albergue todo eso y que tenga la capacidad de poder rodar, o sea, que se pueda llevar en el terreno, para lo cual se consiguió y que a su vez sea el grupo electrógeno. ¿Por qué? Porque era necesaria la alimentación eléctrica. Surge de que apareció un viejo generador Siemens de los antiguos reflectores, ¿te acordás cuando éramos chicos que se veían los reflectores? Que seguían los aviones que volaban, ¿no? Bueno, un grupo electrógeno de ese tipo, un Siemens, fue el que se usó para grupo electrógeno, para dar alimentación eléctrica y para albergar todo el equipamiento que estábamos haciendo nosotros. Pero, por ejemplo, el grupo electrógeno que mencionaba Luis era un grupo que para alimentar media punta alta, entonces se puso semejante grupo para alimentar tan pocos equipos, pero era lo que había, o sea, no podíamos ir a Bahía a ver si conseguíamos un grupo electrógeno acá. Vamos a recordar que todo esto se hizo en el taller de misiles de Puerto Belgrano, ¿no? Y otra cosa importante, nosotros, digamos, no trabajamos solos, o sea, se armó todo un equipo de trabajo, donde nosotros hicimos, digamos, el diseño global, pero trabajó mucha gente en el taller de misiles en 2 turnos, uno de 6:30 hasta las 7 y otro de las 7 hasta las 6:30 de la mañana. Eso durante 10 días aproximadamente, hasta que se terminó. Más otro grupo de trabajo en el taller de armas que hicieron el lanzador, digamos, en una chata, en un acoplado, construyeron el lanzador, bajaron la rampa del buque y hicieron una rampa improvisada y arriba el lanzador. En las talleres generales, en el entonces talleres generales, estaban trabajando en el equipo en el generador. O sea, fue todo un trabajo, yo lo pongo, digamos, lo resumo como un trabajo del Arsenal Puerto Belgrano. Ya está el carromato, digo yo, con la lanzadera, todo probado y andando, pero todavía estaba aquí en Puerto Belgrano. Sí, correcto. Cuando teníamos todo más o menos armado, hicimos una prueba que fue en lo que era en su época talleres generales,
que incluso ahí fue donde nosotros nos juntamos con todas las partes, porque nosotros estábamos dedicados a la parte electrónica, digamos, pero el lanzador no lo habíamos visto, el grupo electrógeno tampoco. Y cuando juntamos todas las partes ahí, hubo detalles que particularmente a mí me sorprendieron gratamente, como por ejemplo la gente que había diseñado el carro, habían pensado que el carro, al ser un carro, en el momento de la salida del misil se iba a mover. Entonces le habían hecho unos calzos de madera para colocar en las ruedas con un agujero y unas varas de hierro y una masa. De tal forma que los usuarios calzaban las ruedas y le clavaban la masa, la lanza en el terreno para impedir que el carro se moviera. Y esa es una cosa que nosotros obviamente ni la habíamos pensado. Pero la gente que había trabajado, o sea, todo el mundo puso su mejor buena voluntad y predisposición para aportar para que el producto fuera lo que realmente... Y vamos a recordar que todo esto se hace porque los buques hostigaban todas las noches en un sector de Malvinas, ¿no? Entonces, esto era para precisamente contrarrestar este ataque. Exactamente, la idea era contrarrestar, poner esta instalación de tiro móvil, que la idea era de día retirarla, dejarla a un lugar a resguardo, y de noche llevarla próxima a la costa para hacer el lanzamiento del misil. ¿Teníamos misiles? ¿Argentina tenía misiles de este tipo para lanzar? Teníamos, sí, porque en esa época teníamos los destructores, los antiguos destructores clase Summer, con cada uno con instalaciones de tiro. Las famosas ITS, la antigua ITS, instalación de tiro estándar, que tenía 4 misiles cada buque. En el transcurso de la construcción, cuando ya había tomado forma, era una cosa bastante fea a la vista, era bastante fea. Funcionaba, pero era feo. Entonces dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Instalación de tiro berreta. ITB larga. ITB larga. Y quedó la ITB. Que es ITB. Que para los que no saben, la B larga es de berreta. Porque realmente era berreta, pero funcionaba. Entonces ahí viene la parte del traslado que fue en Hércules, que vinieron a Espora, donde se cargaron el carro con los equipos y el generador, el otro carro con las rampas y los misiles. Llega a Malvinas, ya fue el capitán Pérez en su momento, llega hasta Malvinas, y un día nos llaman por teléfono, estábamos en el taller, y nos llaman por teléfono que nos iban a venir a buscar para llevarnos al comando de infantería, que estaba en baterías, porque a las 9 de la mañana iba a hablar el capitán Pérez con un enlace radial de Malvinas por una avería que había pasado en el sistema. Bueno, nos llevan, se entabla la comunicación telefónica, por radio, perdón, y, oh sorpresa para esas cosas del destino, el que había fallado era justamente un equipo inglés. O sea, dentro de la instalación de tiro había un equipo que era inglés. De los que sacamos del CI, un equipo era inglés. Bueno, entonces nosotros con la documentación, ya más o menos nos habían dicho por dónde venía el problema, fuimos con la documentación y lo fuimos guiando por radio de cuál podía ser la falla. Bueno, y después nos informan que había sido solucionada. Ya quedó operativo. Hace 2 lanzamientos en un principio. El primero fallido porque cuando se hace la conexión aparentemente hay una conexión mal hecha y el misil no sale. Y en el otro lanzamiento, a la noche siguiente creo que fue, el buque blanco supuestamente le informan que estaba a 30 grados a estribor y el misil sale 30 grados a babor. O sea, fue mal cargado el dato del blanco. Y después, la madrugada del 12 de junio, ven un blanco de oportunidad, hacen todo, digamos, los pasos del lanzamiento. El desarrollo de la secuencia, hacen el lanzamiento y al minuto se ve un resplandor en el horizonte que evidentemente el misil había pegado. Informe breve, perdón, otra más de todos los rumbos, señor, prácticamente recibo interferencia, fuerte interferencia a cambio de frecuencia en este momento. De todos los rumbos, señor, pasé a frecuencia 9. Repito, actualizo. Rumbo 3, 5,
80. Distancia 29960. Por favor, usted consulta si está ok eso. Y yo pienso que ahí es cuando se hace el punto de inflexión, uno de los tantos puntos de inflexión, en este caso, del misil Exocet francés. Porque a partir de ahí, ¿qué pasa internacionalmente, Antonio? Sí, internacionalmente subió mucho el precio de los misiles Exocet en general, se duplicaron. Y particularmente la idea esta, que en ese momento no existía, los ingleses, después que se llevaron los equipos, la implementaron ellos como un equipo, le pusieron otro nombre, Excalibur, ya lo hicieron no Berreta, mejor afinado. Era el equipo de ustedes. Era, claro, o sea, copiado, la idea nuestra, que no la patentamos. Hicieron una instalación terrestre para 38, que fue la única que existió, que la hicieron ellos con el nombre de Excalibur y la tuvieron mucho tiempo en servicio en el Peñón de Gibraltar, como batería costera, y después se la vendieron a Chile. Perdón, esto fue la primera vez que se hizo en el mundo. Sí, sí, un Mar 38 desde tierra fue la primera vez en el mundo, sí. Si lo analizamos desde el punto de vista de la guerra, fue una estupidez, ¿cierto? Pero nosotros lo hicimos desde el punto de vista técnico como nuestro trabajo, o sea, fuimos formados, hicimos varios viajes a Francia, fuimos formados en eso, y además de ser un desafío para nosotros, fue un trabajo que realmente nos dejó mucho orgullo porque pudimos hacer algo. Si bien alguien nos puede decir, no, esto hicieron un Mecano, sí, no había gran diseño a nivel ingenieril, no, pero fue armar cosas en un tiempo récord, bajo la presión de la guerra, que como decía Pérez, tiene que estar para ayer, y funcionó, y para mí lo más llamativo, por decirlo de una manera, fue el factor sorpresa que causó a los ingleses, porque los ingleses tenían conocimiento de todo el armamento que tenía la Argentina. Sabía que teníamos misiles en los buques, sabía que teníamos misiles, obviamente ya habían bautizado con el Super Tender y los 39, ya lo habían conocido, pero no sabía que podían recibir un misil Mar 38 de tierra. Y para ellos fue una sorpresa tan grande que cuando termina la guerra, recordemos que esto ocurrió el 12 a la madrugada y el 14 se produce la rendición. Que para mí, esto es una idea que lo digo yo, esto para mí esto aceleró la rendición. Porque dijeron, si estos tienen esto, vamos a apurarnos porque nos van a bajar. Y entonces, cuando toman los ingleses, toman territorio y adrede, por orden de la superioridad, dijeron, porque iban a detonar la instalación de tiro. Entonces dijeron, no, déjenla que vean con qué le tiramos. Y bueno, obviamente eso nos contaba el capitán Pérez, que cuando llegaron los ingleses, buscaban desesperadamente dónde están los franceses. ¿Dónde están los franceses que hicieron esto? Y eran ustedes. Entonces cuando vieron la berretada que había, se dieron cuenta de que era algo nacional. ¿Cuántos años tenías, Luis? Yo tenía 24 años. ¿Vos, Antonio? Yo tenía 22. Yo siempre digo, no fue una cosa científica, fue un lindo trabajo técnico, modestamente bien hecho. Pero nos demostró a mí personalmente de que uno puede hacer las cosas. A mí me dio confianza en mí mismo, porque cuando se arma la guerra, yo recuerdo que cuando invadimos Malvinas, yo me quedé congelado, digo, a los ingleses. O sea, nosotros habíamos estado en Europa, trabajábamos con los franceses, tenían equipos ingleses. Dijimos, a los ingleses los vamos a enfrentar. Es como decir hoy día, enfrentar a Estados Unidos.
Y bueno, y haberlo logrado y que funcione y que le hundimos un buque con todo lo negativo que eso tiene, fue una satisfacción decir, lo pudimos hacer. ¡Viva la patria, carajo!